Ahorita vamos a hablar sobre el tema de vía aérea en la paciente obstétrica correspondiente al curso de educación continua. Eh, Vamos a abordar el tema. El objetivo es recordar las particularidades propias de la vía aérea en la paciente obstétrica. Vamos a iniciar con unas estadísticas. Recordemos que en el pasar de los años la anestesia general cada vez ha sido menos usada para atender a las pacientes embarazadas, más que todo en su etapa final, en la etapa eh, del parto, parto por cesárea específicamente. Y la tendencia cada vez mayor de atender a las pacientes a través de anestesia neuroaxial, sea llámese esto anestesia raquídea, anestesia epidural, analgesia epidural para trabajo de parto. Y la anestesia general se va dejando para casos específicos. Entonces, actualmente, pues la literatura menciona que menos del 5% de las pacientes embarazadas se someten a una anestesia general. La gran mayoría son anestesias neuroaxiales. Entonces, sin embargo, dentro de las pacientes que se someten a anestesia general, ya sea por cirugías por cesáreas o no cesáreas, eh, pues de estas se mantienen estadísticas de intubaciones difíciles, intubaciones fallidas y de mortalidad por intubación fallida. Vemos acá, por ejemplo, que la incidencia pues de 2.6 intubaciones fallidas por cada 1000 anestesias generales obstétricas y 2,3 por cada 1000 anestesias generales por cesáreas obstétricas. Entonces, con una mortalidad que si bien es, gracias a Dios, pues es bastante menor, pues es de 2,3 muertes por cada 100.000 anestesias generales por cesárea. ¿Por qué fallecen las pacientes? Principalmente por aspiración e hipoxemia. Entonces, eh, eso es como la estadística, que se ha mantenido la relación, según la literatura, en las últimas 2 o 3 décadas se ha mantenido esta relación. ¿Qué sucedió? Pues al inicio la sociedad de vía aérea difícil dio todos obviamente los algoritmos de manejo de vía aérea difícil, pero no se contemplaba en específico qué hacer en la embarazada, o sea, como un tema aparte. Pues. Entonces vinieron en el 2015 estas dos asociaciones, la DAS y la Asociación de Anestesia Obstétrica, se unieron para formar unas directrices específicamente para el manejo de vía aérea en paciente embarazada, paciente obstétrica. En esas aquí pues hablaban de intubación traqueal difícil y fallida, pues se crearon 4 algoritmos y 2 tablas. ¿Por qué surgieron estas guías? Pues, pues las guías no obstétricas no abordaban el problema de la cirugía de extrema urgencia que siempre vemos en este grupo. Aquí hay cirugías de extrema urgencia que en cuestión de minutos, una paciente estaba en trabajo de parto y de repente nos la pasan por sufrimiento fetal, por abrupción de placenta, eh, por las causas que causas obstétricas, y de repente le indican una cesárea de emergencia. Entonces, una paciente que no podemos detener, es una paciente de extrema urgencia, porque si no se pasa sala se muere el bebé. Y esto pues tenemos que estar preparados para esto. Y hay pacientes, la gran mayoría les damos anestesia neuroaxial, les damos anestesia raquídea o anestesia epidural, pero hay un grupo menor que hay que darle anestesia general.
Entonces, ¿qué dijeron ellos? Había una necesidad de estandarizar el abordaje de la intubación fallida obstétrica, ya que cada vez es menor la cantidad de anestesias generales que se dan en estos pacientes. Entonces se crearon esas guías, esas directrices. Pero nos preguntamos, ¿por qué es más difícil el manejo de la vía aérea en la paciente obstétrica que en una paciente no embarazada? Pues ya sabemos, vamos a recordar los cambios que se generaron en las pacientes embarazadas por el cambios hormonales, precisamente por la progesterona. Tenemos cambios a nivel de la mucosa del tracto respiratorio superior, que se vuelve más vascular y más edematosa. Y esto a partir de la semana 12 de gestación ya son evidentes los cambios y van progresando a medida que aumenta el embarazo. Al final del embarazo ya los cambios son más evidentes, tenemos más edema de la vía aérea e incluso en pacientes que es antes del trabajo de parto, que se compararon con posterior al trabajo de parto, veían de que después del trabajo de parto había todavía más edema de la vía aérea, que se ha evidenciado por un aumento del puntaje de Mallampati de 1 a 2 puntos solo en este periodo, por las maniobras de Valsalva que hacen las pacientes al no estar pujando durante el trabajo de parto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Obviamente tenemos edematizada la vía aérea, tenemos disminución de los diámetros orales, diámetros faríngeos, que se correlaciona con un aumento en la puntuación de Mallampati a medida que progresa el embarazo, que es lo que tenemos acá. ¿Qué otros cambios tenemos? Pues tenemos cambios a nivel de que nos interesa, el aumento de una anestesia general, pues son los cambios de la función respiratoria que tiene esa paciente. Tenemos una disminución de la capacidad residual funcional, obviamente crece el útero, aumenta la presión intraabdominal, hay una elevación del diafragma y tenemos reducido los volúmenes de reserva expiratoria, el volumen residual están disminuidos, por lo tanto la capacidad residual funcional está disminuida. Además, los requerimientos de oxígeno de la paciente aumentan. Estamos hablando que es una paciente que está mandando el oxígeno también a través de la placenta al feto y de todos sus tejidos. Es una demanda metabólica mayor. Entonces, tenemos una disminución de la en una capacidad respiratoria y tenemos aumento de la demanda de oxígeno. ¿Qué importancia tiene eso? Todos nos hemos fijado que al momento de dormir una paciente embarazada, estas pacientes desaturan rápido, entonces no aguantan la apnea. Entonces esto ya nos cambia el momento de la intubación. Tenemos que ser más rápidos para poder intubar a estas pacientes. Tenemos pues vamos contra el tiempo, la oxigenación. La progesterona también reduce el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Qué se traduce eso? Mayor riesgo de reflujo gastroesofágico y aspiración. Retraso del vaciamiento gástrico durante el parto y también un agrandamiento de las mamas que nos puede dificultar la inserción del laringoscopio y puede complicarnos la intubación. Ya vemos que la progesterona, pues todo esto tenemos un aumento del consumo de oxígeno. Sí hay un aumento de la ventilación minuto, pero tenemos una disminución de la capacidad residual funcional y el volumen de reserva respiratoria. ¿Ya? Esto todo por la compresión uterina, el crecimiento del útero, aumento de la presión intraabdominal, elevación del diafragma, que prácticamente nos hace un tórax menos complaciente, o sea, un tórax menos distendible, y
obviamente esto nos va a complicar al momento de una anestesia general. ¿En qué se traduce? Tenemos una apnea segura más corta. La paciente nos va a saturar más rápido. Vamos a ver entonces que por ejemplo, este es un estudio retrospectivo que abarcó una gran cantidad de pacientes, eran 14.000 pacientes sometidas a anestesia general por cesárea, específicamente en Estados Unidos, un estudio multicéntrico retrospectivo, en el cual evaluaban que intubación difícil e intubación fallida, cuántas tuvieron, cuánta era la frecuencia. Vemos que era una frecuencia mayor de intubación difícil, intubación fallida era menor. Y cuáles eran los factores de riesgo más asociados o que más se describían en esos reportes, ¿verdad? Y vemos en un orden de los que según los odds ratio aquí van en aumento, ¿verdad? Entonces, intubación difícil es que generalmente este estudio y la guía en general manejan que es aquel paciente que a pesar de cualquier intento de intubación, pues no fue efectivo la colocación de un tubo endotraqueal, ¿verdad? Intubación difícil, pues que encontraron un Cormac de 3 o más, 3 intentos de intubación o más, que tuvieron que rescatar la vía aérea con fibroscopio, con un dispositivo supraglótico o con un acceso en la parte anterior del cuello, un acceso invasivo. ¿Cuáles eran los factores de riesgo que más estaban asociados? Pues el malampatía, el índice de masa corporal. Entre más obesa la paciente, pues encontraban una mayor relación, una limitada obstrucción de la mandíbula, una distancia disminuida o pequeña de yoides al mentón, una limitación en la extensión cervical, malampatía 4 y una apertura oral limitada. Este era el que más se asociaba. Entonces, ¿qué nos traduce esto? Pues que tenemos que tener en mente estos predictores. Obviamente hay otros predictores que también funcionan para detectar a aquella paciente que va a ser vía aérea difícil, que le vamos a tener que dar anestesia general y que probablemente sea de una intubación muy difícil. Incluso puede ser que nos lleguemos a topar con el caso de una paciente que por ejemplo tenga una apertura oral súper limitada, una vía aérea predicha que se ve bastante terrible, pero que la paciente al momento no tiene plan de pasar a sala de operaciones, ¿verdad? O que probablemente la pasen a sala de operaciones y nosotros tendremos que darle una anestesia raquídea o una analgesia epidural. Pero nosotros sabemos que a pesar de que nosotros le vamos a realizar una anestesia epidural o una analgesia epidural o que le vamos a dar una raquídea, existe un pequeño porcentaje de pacientes que podemos tener complicaciones con esa anestesia, o pacientes que no les pega la anestesia raquídea, por decirlo así, o pacientes que podamos tener complicaciones con la analgesia epidural, que tengamos una rasgadura de la dura madre, un ascenso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pacientes que ya tenemos una vía aérea difícil predicha, que ya la conocemos, entonces hay que estar preparados y hay que ser mal pensados con esa paciente, que en algún momento podemos llegar a convertir a una anestesia neuroaxial a una general. Esto en el caso de una paciente que normal, vea que se le puede dar una anestesia neuroaxial, que no le vamos a dar anestesia general de entrada. Pero existe también el escenario de la paciente que estaba en su trabajo de parto normal, que se supone que iba a nacer vaginal y al final hay un sufrimiento fetal categoría 3, hay un desprendimiento, hay un abrupcio de placenta, hay una sospecha de ruptura uterina, hay un
prolapso del cordón en el que probablemente esté más indicada la anestesia general. Entonces, y si esta paciente tiene una vía aérea que solo de verla es difícil, ¿verdad? Probablemente difícil, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay que planear. Entonces, la guía recomienda planear con anticipación a estas pacientes, evitar llegar eh, al punto de que nos agarre de imprevisto, ¿verdad? Aunque sabemos que van a haber situaciones en las que vamos a tener vías aéreas imprevistas, ¿verdad? Que probablemente la paciente viene de puerta y nos la pasan a sala de operaciones porque viene prolapsado, porque viene abrupciado de puerta, y hay que darle anestesia general y no tenemos nada de la paciente, y hay que dormirla. Entonces tenemos ese escenario, entonces hay que estar preparados para eso. Vemos de que hay un algoritmo maestro que recomiendan acá, que es básicamente tenemos el algoritmo 1, algoritmo 2 y 3, un rombo amarillo que nos dice básicamente que si tenemos éxito en la ventilación y oxigenación, pues debemos de decidir si vamos a despertar o no a la paciente, despertar o seguir con la cirugía. Es una cirugía de emergencia, extrema emergencia, pues seguimos con la cirugía. Es una cirugía electiva que puede esperar, que el feto se puede reanimar y puede esperar, no está sufrido, nada. Podemos despertar a la paciente. Entonces vamos a revisar estos algoritmos ahorita en específico. El algoritmo maestro, el algoritmo 1, es una anestesia general obstétrica segura. Entonces, preinducción. Hay que aquí hay que hablar con el equipo, con el ginecólogo, neonatólogo, cómo vamos a preparar a esta paciente. Inducción de secuencia rápida, sabemos de que siempre, pues toda paciente embarazada es estómago lleno, y eso ya lo sabemos. Haya comido o no haya comido, tenga ayuno o no tenga ayuno, siempre es estómago lleno. Obviamente, si la paciente nos dice que hace 10 minutos acaba de comer, obviamente es una paciente que tiene más riesgo de aspiración. Entonces, y que ahí es una inducción de secuencia rápida. La laringoscopía, máximo 2 intentos de intubación y un tercer intento de intubación por alguien de mayor experiencia. Si hay éxito, pues continuar con la cirugía y un plan de extubación. Si falla, si tenemos falla en la tercera intubación, pasamos al algoritmo número 2, que se declara intubación fallida, pedir ayuda, mantener oxigenación, y aquí pues entran los dispositivos supraglóticos o ventilación con máscara facial. Dispositivo supraglótico, máximo 2 intentos de colocación. Falla esto, no puedo ventilar a mi paciente, pues pasamos al algoritmo 3, que es no puedo intubar, no puedo oxigenar. Entonces, un acceso en la vía aérea del cuello. Tenemos éxito de ventilar, es emergencia, seguimos. No es emergencia, despertemos a la paciente. Acá vamos a desglosar un poco más el algoritmo 1, ¿verdad? Que es una anestesia general obstétrica segura. ¿Cómo vamos a abordar esta vía aérea de esta paciente? Pues acá la preparación, evaluación de la vía aérea, el estado de ayuno, la profilaxis de antiácidos, si tiene la paciente se le ha cumplido el anti-H2, si se le ha administrado citrato de sodio vía oral, es lo que recomiendan las guías. ¿Cómo vamos a abordar a esta paciente? Entonces le vamos a hacer una inducción de secuencia rápida. ¿Qué tenemos que tener importancia al momento de dormir a una paciente embarazada? Pues las guías recomiendan que esta es la posición como tenemos que colocar a nuestras pacientes obstétricas, ¿verdad? En posición de rampa, ¿ya?
¿Esto qué nos va a beneficiar? Uno, nos va a beneficiar alinear los ejes, eje oral, el faríngeo, laríngeo, ¿verdad? Hay que colocar el conducto auditivo externo a nivel de la escotadura external, la posición en boca de rampa, cabeza elevada, que con esto reducimos la probabilidad de reflujo. Si la paciente tiene una incompetencia del esfínter esofágico inferior, pues por efecto de gravedad, no, pues tenemos menos probabilidad de que el reflujo ascienda, ¿verdad? También le disminuimos un poco de la presión que está ejerciendo el útero grávido sobre el tórax, sobre el estómago, ¿verdad? Y nos ayuda a disminuir tal vez las presiones torácicas, que como comparamos en esta posición. Entonces, esta es la posición recomendada. Podemos tener una apnea un poco que nos dure un poquito más, ¿verdad? Porque tenemos menos compresión abdominal sobre el tórax. ¿Cómo vamos a hacer? Pues preparar la succión siempre lista, optimizar nuestra posición, que es esta, preoxigenar. Siempre vamos a preoxigenar a estas pacientes. ¿Cómo recomiendan preoxigenar? Pues con flujo de más de 10 litros, con la mascarilla facial haciendo un sello completo sobre el rostro durante 2 minutos, a respiraciones normales, ¿verdad? O a través de 8 respiraciones profundas, la capacidad vital. Con esto pues lo que vamos a lograr es una desnitrogenización eficaz, ¿verdad? Y aquí pues hablan de de fracción expirada de oxígeno menor de 0.9, que eso nos traduce pues ya que está desnitrogenizado. Con eso podemos tener una apnea de 2 a 3 minutos en estas pacientes, siempre y cuando no tengan una patología pulmonar o no vengan súper anémicas. Vemos las pacientes que nos las pasan con hemoglobinas de 7, hemoglobinas súper anémicas. Esas pacientes prácticamente no tienen apnea segura. Entonces, pero en el contexto de una paciente embarazada estable hemodinámicamente, pues digamos que la desnitrogenización pues nos puede ayudar mucho, y de hecho pues siempre tenemos que hacerlo. Lo otro que nos recomiendan es dejarle siempre una cánula nasal con flujo a 5 litros por minuto, una bigotera pues. Incluso recomiendan nasofaringea, pero una bigoterita podría ayudar a mantener durante la intubación siempre algún grado de flujo, y eso nos puede prolongar, incluso en estudios que dicen que puede prolongar hasta 1 minuto la apnea segura. Lo otro, presión de Selig o presión cricoidea, las guías recomiendan siempre usarla. La paciente embarazada, al momento pues siempre la vamos a usar. Pues esto se ha visto que siempre y cuando podemos ejercer una presión sobre el esófago, puede ayudar a reducir algún grado de reflujo gastroesofágico o algún grado de aspiración. Aunque sabemos que la literatura dice unos que están a favor, otros están en contra, que es controvertido, que sirve o no sirve, pero las guías lo siguen sosteniendo que es útil. Entonces hay que mantenerla hasta garantizar que hay una adecuada colocación del tubo traqueal. Una buena dosis de inductor, buena dosis de relajante neuromuscular. Recordemos que la inducción de secuencia rápida es inductor más relajante. En ningún momento mencionan opioide. Según las guías, pues inducción de secuencia rápida pura, ¿verdad? Dosis plena de propofol, que nosotros por ejemplo a veces usamos 200 hasta un poco más de propofol en una paciente embarazada sana, ¿verdad?
y pues dosis plenas de relajantes neuromusculares. El relajante que indica en la guía es rocuronio a dosis de 0.9 miligramos por kilo, ya que este tiene la ventaja que sí se puede revertir, una acción rápida de 1 minuto, y sí se puede revertir con el Sugamadex. Nosotros no tenemos, así que pues utilizamos la succinilcolina, a sabiendas que la succinilcolina, por su efecto despolarizante, cuando la paciente fascicula, está consumiendo más oxígeno y nos va a hacer una apnea más o nos va a hacer una desaturación más rápida. Aparte que no tenemos algo, no tiene un antídoto, algo que lo pueda revertir específicamente la succinilcolina. Tenemos que esperar a los 9-10 minutos que dure el efecto para poderla revertir. Y sabemos que la paciente, pues una paciente embarazada, en cuestión de 3 minutos ya nos vamos a tener desaturada. Entonces, por eso es que se prefiere el rocuronio y no la succinilcolina. En nuestro caso, pues vamos a usarlo con lo que contamos. Sí aconsejan que si la paciente, pues obviamente nos desatura, pues hay que ventilarla con la máscara facial, siempre y cuando no superemos en la APL una presión de 20 centímetros de agua. Con esto pues no vamos a vencer la presión del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Y no vamos a generar una distensión gástrica, y obviamente lo que eso conlleva al reflujo gastroesofágico y aspiración. Entonces sí podemos ventilar a nuestra paciente, porque obviamente lo que nos puede llevar a paro a la paciente es la hipoxemia. Entonces lo que no queremos es que la paciente esté hipoxémica a pesar de que es estómago lleno. Bueno, primer intento de intubación, el mejor intento de intubación posible siempre lo tenemos que realizar la primera. Si no tenemos una buena visualización, pues hay que reducir o retirar la presión cricoidea. Podemos hacer una maniobra de Burke, podemos reposicionar la cabeza, el cuello, o podemos usar el boogie para intubar. Si fallamos con la primera intubación, pues hay que pasar al segundo paso. En este caso hay que cambiar, hay que hacer algo alternativo, usar un videolaringoscopio, cambiar de laringoscopio, quitar la presión de Celix, si eso es lo que nos está impidiendo intubar. Y si pues tenemos éxito con la intubación, pues seguir con la anestesia, un buen plan de extubación. Si a pesar de 3 intentos de intubación no pudimos intubar, se declara intubación fallida y pasamos al algoritmo 2, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra prioridad? No pudimos intubar, entonces cambiemos el chip y ya no es tratar de intubar, sino oxigenar a la paciente. Tenemos que oxigenar. ¿Cómo vamos a oxigenar? A través de dispositivo supraglótico o ventilación con mascarilla facial. Dispositivo supraglótico, 2 intentos. Dispositivo de segunda generación, idealmente la que siempre tenemos, la Procil, con canal de trabajo para poder posteriormente hacerle una introducción de una sonda orogástrica y aspirar el contenido gástrico. Si no podemos colocar si no se pudo colocar la mascarilla laríngea, o no se pudo ventilar el paciente con ella, no es eficaz, entonces probar con la mascarilla facial, cánula de Guedel o un dispositivo similar, y ver si con esto sí tenemos oxigenación. Recomiendan también persona de 2 manos, o sea, una persona, o sea, 4 manos. Aquí es necesario la ayuda para ventilar con un paciente con mascarilla, cuando hacemos una persona solo con 2 manos en su mascarilla y otra persona dándole la voz al reservorio. Y pues lo recomendado. Aquí se fijan, dice reducir o remover presión cricoidea. Entonces la guía recomienda que siempre, en todos estos algoritmos que estamos hablando, siempre que sea posible, de mantener la presión cricoidea, siempre y cuando no haya nacido el bebé. O sea, mientras no haya nacido el bebé, mientras haya compresión del útero grávido, hay aumento de la presión intraabdominal, se recomienda mantener la presión cricoidea, siempre y cuando la presión cricoidea no nos interfiera con la intubación o con la ventilación. Si nos interfiere, nos aconsejan o reducir la presión o quitar la maniobra de Celix.
Entonces eso hay que tenerlo en mente. Tenemos acá, ¿verdad? Mascarilla, cualquiera de las dos máscaras. ¿Es adecuada? ¿Es posible una oxigenación adecuada? No. A pesar de estas dos, no podemos oxigenar a la paciente, pues es el peor escenario que podemos tener. Entonces acá es, no puedo intubar, no puedo oxigenar. Si podemos oxigenar, entonces pasamos a esto. ¿Es emergencia la paciente? Pues sigamos con la cirugía. No es emergencia, el bebé, no hay urgencia por el bebé, no hay urgencia por la mamá, despertemos, ¿verdad? Entonces, pasamos al algoritmo 3, que es el, digamos, el peor escenario. No puedo intubar, no puedo oxigenar, paciente que no me ventila. Entonces, ¿qué vamos a excluir? Excluyamos que está en laringoespasmo y excluyamos que hay un mal bloqueo neuromuscular. Si ya vimos que no está en laringoespasmo, que tiene buen dosis plena de relajante neuromuscular, entonces mantener oxigenación al 100%. A esta guía recomiendan llamar por una ayuda adicional especial, que puede ser un cirujano, un intensivista, un otorrino, laringólogo. Los hospitales que cuentan con esta alternativa lo pueden hacer, los demás lo deben hacer. Y pues un abordaje anterior del cuello, o sea, un abordaje invasivo de la parte anterior del cuello. Lo que recomiendan es la cricotiroidotomía. Y si con la cricotiroidotomía, a pesar de haber hecho esta técnica, no hay oxigenación, pues entonces se aplica el ACLS, ¿verdad? Y prácticamente pues manejo de paro y la realización de una cesárea perimortem, lo cual está indicado 5 minutos para sacar ese bebé, 5 minutos de declarado el paro para realizar la cesárea perimortem. Mientras a la madre pues se le da el manejo de ACLS, o sea, maniobra, adrenalina, tambú, ese manejo, y pues tratar de resolver la causa del paro. Y si hay oxigenación, pues ya con la cricotiroidotomía pues lo mismo, ¿verdad? Entonces decidir si despertar o seguir con la cirugía. Si es imperativo una cirugía de emergencia, pues seguimos. Que esta tabla básicamente nos ayuda a definir, ¿verdad?, si vamos a despertar a la paciente o vamos a seguir. ¿De qué depende esto? Pues depende de la condición materna, condición fetal. No hay compromiso materno, no hay compromiso fetal. El anestesista es novato. La obesidad es una paciente súper mórbida. Hay múltiples factores quirúrgicos de riesgo de hemorragia anticipada. La paciente acaba de comer y digamos, si decido despertar a la paciente, tengo una alternativa de darle raquidia o una intubación con paciente despierto. Entonces todo esto, si están estos criterios, pues yo decido despertar a la paciente, entonces puedo despertar. En cambio, si vamos viendo esto y nos vamos pasando a este otro lado, entonces es una paciente que está inestable hemodinámicamente y solo se puede resolver a través de la cirugía. Entonces sigo con la cirugía. La paciente está críticamente enferma, cardíaca, pulmonarmente, está en paro cardíaco, pues hay que seguir con la cirugía. Si la condición fetal está en bradicardia sostenida, es decir, un sufrido evidente, una hemorragia fetal, una base previa, una ruptura uterina, un anestesiólogo muy entrenado, una paciente que no es obesa, no hay factores de riesgo quirúrgicos, la paciente está en ayuno y no es posible darle una anestesia neuroaxial porque está contraindicada. Pues estos factores nos apoyan a decidir a seguir con la cirugía.
decidimos despertar a la paciente, pues si vamos a decir despertar a la paciente, hay que ver de qué, cómo la vamos a despertar, cómo la vamos a mantener y qué vamos a hacer después de despertarla. Entonces, revertir relajante, mantener la paciente siempre en posición de rampa, mantener posición de Selig, mantener la oxigenación adecuada, y después de despierta a la paciente decir qué anestesia le vamos a dar. ¿Le vamos a dar una anestesia regional o le vamos a dar una intubación despierta? ¿Qué tanto tiempo puede esperar la paciente? Le vamos a dar reanimación al feto, ¿verdad? Para que no vaya a sufrir. Entonces hay que valorar esto. Pero del otro lado, si decidimos seguir con la cirugía, pues ¿cómo vamos a mantener la anestesia? Supongamos que tenemos una paciente con una máscara laringea y ya empezamos una cesárea. O estamos con una ventilación facial, con máscara facial, ¿cómo vamos a mantener la anestesia en esa paciente? Y hay que seguir con la anestesia, no la podemos intubar, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar relajante neuromuscular, vamos a minimizar el riesgo de aspiración. Por ejemplo, recomiendan mantener la presión cricoidea hasta el nacimiento del bebé, ¿verdad? Siempre y cuando no impida la ventilación. Y después del nacimiento, pues vigilar, vea signos de regurgitación, y si hay algún signo de regurgitación, pues volver a aplicar la maniobra de Selig, vaciar el estómago si podemos, vea introducir una orogástrica y tratar de vaciar el estómago, y administrar anti-H2, antihistamínicos de clase 2, que si no se lo han dado al paciente, y idealmente la cirugía debe ser por el ginecólogo de mayor experiencia, y pues considerar dar una anestesia total intravenosa, ¿no? Este es son otros algoritmos que, por ejemplo, vamos a ver que una paciente que no, por ejemplo acá, una paciente que no puede intubar, no puede oxigenar, y hay que hacer esta vía en la parte anterior del cuello, una vía invasiva, ¿verdad? Entonces es ese algoritmo el que nos recomiendan de la DAS, de la Asociación de Vía Aérea Difícil, en el cual hay que extender el cuello del paciente, mantener la oxigenación, un buen bloqueo neuromuscular, y lo que ellos recomiendan esos son 3 puntos. Es una secuencia de bisturí, boogie, tubo. Así vamos a realizar la cricotirotomía. Un bisturí número 10 o 20, de hoja ancha, un boogie de 14 French, un tubo orotraqueal 5 o 6, 5.5, cualquiera de esos, y identificar la membrana cricotiroidea. Y tenemos aquí dos escenarios: cuando la membrana cricotiroidea es palpable y cuando no es palpable. Cuando es palpable, pues vamos a realizar una incisión transversal con el bisturí. Luego recomienda aquí que se gire 90 grados, y a través, luego de girado el bisturí, a la par de él, pues se introduce el boogie, la parte curvada del boogie, hasta el interior de la vía aérea, y después a través de él se desliza un tubo orotraqueal de menor calibre, y si tenemos una ventilación exitosa, pues ya proseguimos con la cirugía según el algoritmo. Tenemos el escenario también de que la membrana cricotiroidea no sea palpable. Entonces en ese caso recomiendan una disección vertical, y luego una disección roma de los tejidos, una disección roma con los dedos, y ya una vez identificada la laringe, ¿verdad? Y la parte inferior del cartílago tiroides y el cartílago cricoide, pues ya en ese momento realizar ya el primer paso, que es como que fuera ya palpable. Entonces el bisturí con la incisión transversal se gira,
de modo de abrir la membrana y introducir el buggy y después el tubo, ¿verdad? Esa es la técnica que recomiendan esta guía, que es para alguien que no, pues para alguien que, que no es experto, digamos, en realizar traqueostomías, ¿verdad? Como un otorrinolaringólogo o un cirujano experimentado en traqueostomía. Entonces, vamos a ver, digamos que nos topemos con este escenario, pues ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces, nos podemos apoyar, existe actualmente una, pues que hagamos la cricotiroidotomía de manera palpable, pero también está actualmente que vemos de que cada vez el ultrasonido representa un papel más importante en el quirófano, un papel más importante en el anestesiólogo para muchas cosas, nos puede ayudar y de hecho nos ayuda. Entonces también para la evaluación de la vía aérea el ultrasonido es muy importante, eh, que debemos de entrenarnos, debemos de leer, practicarlo, solicitar si no tenemos ultrasonido en nuestros hospitales, pues solicitar esta herramienta. Entre el cartílago tiroides y cricoides está la membrana cricotiroidea y acá es donde tenemos que hacer la cricotiroidotomía, una incisión transversal. Bueno, generalmente recomiendan el tercio inferior de la membrana. Acá pues podemos ver que esta es la posición en la cual se utiliza el transductor. Este es un transductor lineal. Acá se hace un corte sagital con la muesca dirigida hacia arriba. Vemos acá este es un indicador de la línea media del transductor, que es como podemos identificar a dónde está la membrana cricotiroidea y exactamente marcar ahí donde vamos a hacer. En el dado caso de una vía aérea súper complicada que sabemos que nos puede complicar, pues antes de dormir la paciente incluso marcar este sitio ahí donde podemos realizar o una ventilación en jet o la cricotirotomía. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues esas son las imágenes que es en un corte sagital. Aquí tenemos el cartílago tiroides, cartílago cricoides, entre ellos la membrana. Esta línea blanca y pericoica pues es el interfase tejido mucosa aire. Toda esta parte de aquí es el aire de la vía aérea, que se ve oscuro pues porque no hay las ondas sonoras acá, ya no se reflejan, ya no pasan esta parte de aquí porque es aire, no se conducen. Entonces acá es como podemos ver esto. Aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? Y acá está la membrana. Entonces en un corte sagital. Una imagen más ampliada, pues podemos ver que también se ven los anillos traqueales, que son estos de acá, y siempre el cartílago cricoide, cartílago tiroide y la interfase mucosa aire, ¿verdad? Entonces esta es la parte interna de la tráquea y esta es la parte externa, es la piel, pues para que entiendan. Aquí está la piel y aquí está el transductor, aquí es donde ponemos el transductor y ya se ve esta parte, y aquí cada uno de los anillos traqueales se puede identificar, ¿verdad? Otra vista, una vista transversal, podemos identificar acá la tráquea, ¿verdad? Con esta reverberancia. Se puede visualizar el esófago, arteria carótida, tiroides. Entonces podemos evaluar la vía aérea a través del ultrasonido. Es una herramienta que la podemos implementar también en paciente obstétrica, y que nos puede ayudar pues, también a corroborar si se ha hecho, si el tubo está intratraqueal o no, de forma indirecta. Podemos evaluar también a través del ultrasonido. Esto es como una checklist nada más, como
que ver todo lo que tenemos que tener en cuenta, preparar a nuestro paciente, preparar el equipamiento, preparar el equipo de personal, vea que va a estar involucrado al momento de dormir una paciente obstétrica con sospecha todavía de vía aérea difícil, y preparar para la dificultad y pensar si puedo despertar a la paciente, si no la puedo intubar, sí o no, o cirugía de emergencia, sí o no. Tener un plan A, un plan B, C y un plan D, ¿verdad? Que ya el plan D pues sería un acceso quirúrgico de la vía aérea. Entonces, a tener en mente todas estas consideraciones antes de dormir una paciente obstétrica, pues tener nuestros tubos, laringoscopio, video laringoscopio, el buggy siempre a la mano, succión, dispositivos supraglóticos, cánula de Guedel, el fío de broncoscopio si se cuenta con el equipo y con el entrenamiento, y eh, también el equipo de la cricotiroidotomía o una ventilación en jet también, que pues sería una forma de salvavidas ante una paciente que no podamos oxigenar. Bueno, pues eso es lo que les comparto de este tema. Bueno, y muchas gracias.